Hoy vamos a estudiar cómo sería el esquema si tenemos dos áreas interconectadas. Entonces, un sistema de dos áreas interconectadas. Nos haremos un diagrama de bloques de dos áreas y las interconectamos. Pongamos acá el regulador 1 más la turbina 1. Regulador más turbina 1. Puede ser térmica, puede ser hidráulica o puede ser un conjunto de máquinas, ¿no? Representada por una sola. El punto de referencia, tomaremos una referencia 2 sub 1 que entra como señal positiva. Luego, tenemos el punto donde se produce la perturbación. Menos delta PL1, la variación de carga del área 1. Y el modelo del generador más la carga del área 1. 1 sobre M1 S más D1. Acá medimos la variación de frecuencia del área 1 en el dominio de Laplace. La retroalimentación es la inversa de la regulación, que entra como señal negativa acá. 1 sobre R1. Y toma como señal de entrada el desvío de frecuencia. Vamos a dibujar un esquema semejante acá abajo. Entonces, regulador más turbina 2. Tiene su punto de referencia, llamemos Rho sub 2. El punto de perturbación donde se mide la variación de carga, menos delta PL2. Y el generador más la carga, 1 sobre M2 S más D2. Acá medimos el desvío de frecuencia del área 2. Entra como retroalimentación la inversa de su regulación. 1 sobre R2. Bueno, pero esto se trata de un sistema interconectado. Es decir, si hay un incremento o sale carga, supongamos que hay un incremento de carga en el área 1. El área 2 tiene que ayudar a cubrir esa variación de carga del área 1. Entonces, esa potencia de intercambio la vamos a tomar como una ganancia, llamemos T sobre S, como un escalón. Como un escalón. Esas dos señales van a entrar a un punto de suma, donde en un caso es positiva y el otro negativo. Esa señal alimenta a esa función que es la que produce los intercambios. Daremos nombres. Acá vamos a decir delta P T L 1 a 2. Es decir, la energía que el área 2 va a dar al área 1 ante una variación de carga. Esa energía
como señal negativa, acá entrará como positiva. Bien, este es un esquema de un sistema interconectado. Vamos a hacer el estudio primero para dos generadores que están interconectados a través de este esquema en bloques. Bueno, ahora, la suposición que vamos a ir haciendo. Primero, en régimen permanente. Es decir, anulando los reguladores. Esa función de transferencia la llamaremos H1 de S, a esta H2 de S. Anulando los reguladores, los H se hacen iguales a 0. Es decir, H1 de S es igual a H2 de S y esto igual a 0. Despreciamos todo esto. El esquema en bloques, ¿cómo quedará? No existe ya la acción de los reguladores. Entonces, vamos a hacer el siguiente supuesto. Suponiendo un incremento de carga en el área 1. Es decir, va a haber una variación de carga, una perturbación en el área 1, que va a ser una función escalón, delta PL1, dependiente de S, va a tener una amplitud delta PL1, tomaremos con minúscula, sobre S. O sea, una señal escalón de entrada. No existe la acción de los reguladores. El esquema en bloques, ¿cómo quedará? Tomamos como señal de entrada la perturbación menos delta P L1. Luego tenemos este bloque. Uno sobre M1S más D1. La variación de frecuencia del área 1. El que nos produce la potencia de intercambio, el bloque T sobre S. El área 2, todo esto se está bloqueando, ese punto de suma no tiene sentido de ser, pues delta PL2, en el área 2 vamos a suponer que no existe variación de carga. Entonces el punto de suma no tiene sentido de que exista, todo esto desaparece y solamente nos queda el generador más la carga, M2, S más D2. Acá la señal de la potencia de intercambio que le estamos llamando delta PT L1 a 2. El punto de suma entra como positiva y acá entra como señal negativa. Esa es la señal que alimenta a este bloque que nos mide la potencia de intercambio. Bueno, ahora queremos ver la respuesta de esto ante esa perturbación. La perturbación en el área 1 es una función escalón, delta PL1 sobre S, de amplitud delta PL1. Esta es la alimentación negativa. Bien, hagamos la reducción en bloques. De todo esto vamos a reducir primero esta partecita. Llamaremos una función de transferencia 1.
Si nos fijamos, es un sistema en lazo cerrado con realimentación negativa. Entonces, la función de transferencia 1 va a tener la siguiente ecuación. En la manera directa, T sobre S. En la manera de realimentación 1 más, porque es realimentación negativa, T sobre S por esta función. 1 sobre M2 S más D2. Bien, si hacemos operaciones algébricas, esto sería T sobre S. En el denominador, común denominador, S por M2S más D2. Ese denominador multiplica 1, entonces S por M2 S más D2 más T por 1, más T. Acá se puede ver, en los denominadores se cancela S una vez y nos queda la función de transferencia 1 igual a T por este denominador que pasa a multiplicar M2S más D2 sobre S por M2 S más D2 más T. Bueno, ahora el esquema en bloques. Lo voy a borrar esto de momento. La siguiente clase vamos a hacer considerando la acción del regulador. ¿Cómo nos quedaría la función de transferencia que estamos analizando? Ese punto de suma, donde medimos la variación de carga, el incremento de carga, que lo hemos llamado delta PL1 en el dominio de Laplace y tiene una amplitud delta PL1 minúscula sobre S. Entra como negativo. En la malla directa tenemos esto. 1 sobre M1S más D1. Y acá medimos la variación de frecuencia del área 1. En la realimentación, todo esto reemplazamos por la función de transferencia 1. Pongamos así. Función de transferencia 1. Que tiene su señal de entrada, el desvío de frecuencia. Y la salida es una realimentación negativa. Ahora, en estas condiciones, la salida es sobre la entrada. Delta F1 dependiente de S sobre la entrada delta PL1, que es negativa esa entrada. Igual, en la malla directa, esa función 1 sobre M1S más D1 y en el denominador 1 más, porque es de alimentación negativa, la función de transferencia 1 multiplicada por este bloque 1 sobre M1S más D1. Bueno, hagamos operaciones algébricas. En el numerador nada hacer de momento, M1S más D1. En el denominador, el común denominador sería M1S más D1. M1S más D1, que multiplica a 1. Entonces, M1S más D1 más la función de transferencia 1. Acá se puede ver, se cancelan los denominadores. Ahora, reemplacemos. La
salida, la señal de salida, la variación de frecuencia, va a ser igual a 1 sobre M1S más D1 más la función de transferencia 1. Todo esto multiplicado por delta PL1, negativa, pero delta PL1 tiene la función de transferencia menos delta PL1 sobre S. Bien, ahora reemplacemos la función de transferencia 1 y vemos el comportamiento en un tiempo grande de la señal de salida. Voy a borrar esa parte para poder obtener la señal de salida. Entonces, la variación de frecuencia en el dominio de Laplace va a ser igual a 1 sobre M1S más D1 más la función de transferencia 1 cuya ecuación es esta. T por M2S más D2 sobre S por M2S más D2 más T. Todo esto multiplicado por la perturbación que viene a ser menos delta PL1 sobre S. Bueno, ahora hacer operaciones algébricas para ver el comportamiento en un tiempo grande, cómo va a responder este sistema. Es decir, nos abriremos espacio, sacando el común denominador en el denominador, va a ser en el numerador 1, en el denominador, común denominador, S por M2, S más D2, más T. Ese denominador multiplicado por esto. Entonces tendríamos S por M1, S más D1, multiplicado por M2S, más D2, más T que multiplica a M1S más D1 y más T que multiplica a M2S más D2. Todo esto multiplicado por la señal de entrada, que es menos delta PL1 sobre S. Bueno, multiplicando extremos y medios, esto se va al numerador. Entonces tenemos la variación de frecuencia del área 1 va a ser igual S por M2, S más D2, más T, y en el denominador vamos a tener S por M1, S más D1, por M2S más D2, más T por M1, S más D1, más T por M2, S más D2. Todo esto multiplicado por la señal de entrada, que es menos delta PL1 sobre S. Bueno, ahora queremos ver el comportamiento de este sistema ante esta perturbación, un incremento de carga, cómo va a comportarse el desvío de frecuencia, pero en régimen permanente. Eso es como si el sistema fuera una fotografía. Entonces vamos a usar el teorema del valor final.
¿Qué nos dice el teorema del valor final? Por teorema del valor final, la variación de frecuencia en un tiempo grande, ya en el dominio del tiempo, se evalúa como el límite cuando S tiende a cero de S veces la función de transferencia, delta F1 de S. Bueno, reemplacemos entonces la función de transferencia y hallamos el límite. Eso va a ser la variación de frecuencia en el dominio del tiempo, en un tiempo grande, el límite cuando S tiende a cero de S veces todo esto. S por M2, S más D2, más T, sobre S por M1, S más D1, por M2, S más D2, más T por M1, S más D1, más T por M2, S más D2, y todo esto multiplicado por menos delta PL1 sobre S, el escalón de la variación de carga. Aquí se ve rápidamente esta S con esta S se cancela. Y ahora evaluamos el límite. Si S tiende a cero, S veces todo esto se hace cero, todo esto está multiplicado por S, todo esto se hace cero, M1 por S se hace 0, M2 por S se hace 0. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? La variación de frecuencia en un tiempo grande va a quedar igual. En el numerador T, en el denominador, todo eso desaparece, T por D1, más T por D2. Multiplicado todo esto por menos delta PL1, la amplitud de la variación de carga. De acá se puede ver, se cancelan los T's factorizando en el denominador. Entonces, el desvío de frecuencia, anotaremos éxito, delta F1 en un tiempo grande va a ser igual a menos, por este signo, 1 sobre D1 más D2, multiplicado por la amplitud, delta PL1. Esta sería la ecuación que nos permite calcular la variación de frecuencia, pero en régimen permanente, como si el sistema fuera una fotografía. Pero hay algo más. Ha habido un incremento de carga en el área 1, delta PL1, en el área 2 no hay incremento de carga. ¿Cuál va a ser la potencia de intercambio? Es decir, la energía que el área 2 va a dar al área 1 para poder cubrir esa variación de carga. O sea, queremos calcular delta PT L1 a 2, la potencia de intercambio. Haremos ecuaciones. A ver, para no complicarnos mucho con esto, a esta función la llamaremos G1 de S. A esta la llamaremos G2 de S. Y vamos a calcular la potencia de intercambio. Bien, la señal delta PT L1 a 2 va a ser igual a este proceso por la señal de entrada K.
o sea, T sobre S, por la señal de entrada. ¿Cuál va a ser la señal de entrada? Primero, delta F1 de S. Delta F1 de S. Entra como positiva y entra como negativa G2 menos G2 de S. ¿Verdad? Pero, ¿quién es delta F1 de S? T sobre S. Esta señal va a ser este proceso por la señal de entrada acá, por esta señal. Entonces, delta F1 de S va a ser G1 de S, multiplicado por, primero, delta P, PL1 a 2, que entra como negativa, menos delta P, TL1 a 2, entra como señal negativa y entra como negativa la variación de carga, menos delta PL1. Acá hay un error. Está entrando positiva delta F1 de S y negativa G2 de S multiplicada por delta PTL1 a 2. Entonces acá multipliquemos por delta PTL1 a 2. Ahora sí, un igual acá. Menos G2 de S, la señal G2 de S multiplicada por su entrada, que sería delta P TL1 a 2. Ahora sí, ¿no? Ya. Continuaremos. Todo esto, fíjense, es igual a la señal variación de la potencia de intercambio de 1 a 2. Continuaremos haciendo operaciones. Esa parte lo voy a ir borrando para abrir espacio. Todo lo que está relacionado con delta PT L1 a 2 lo pasaremos al primer miembro, al otro miembro. Esto y esto. Ambas son negativas, pasan como positivas. Entonces tendríamos en el primer miembro delta P T L1 a 2 que multiplica a 1 por este lado. Ahora T sobre S por G1 pasa como positivo, más T sobre S por G1 de S. Luego tenemos acá T sobre S por todo esto, pasa como positiva, más T sobre S por G2 de S. Y en el otro miembro nos va a quedar T sobre S por menos delta PL1. Nada más. ¿No ven? Bueno, de acá entonces despejaremos la potencia de intercambio. Todo esto pasa a dividir. Vamos a tener delta PT L1 a 2. En el numerador, T sobre S, que multiplica a menos delta PL1, la variación de carga, sobre 1 más T sobre S por G1 de S, más T sobre S
por G2 de S. Ahora, queremos ver la potencia de intercambio en un tiempo grande, es decir, el teorema del valor final. La potencia de intercambio, delta PTL 1 a 2, en un tiempo grande, va a ser igual usando el teorema del valor final cuando S tiende a 0 de S veces todo esto, todo eso, T sobre S, pero delta PL1 es esta función de transferencia, entonces un signo menos sacaremos acá, delta PL1, la amplitud, sobre S. Todo sobre 1 más T sobre S por G1 de S más T sobre S por G2 de S. Bien, acá se puede ver, esta S se va con esta. Sacaremos un común denominador para evaluar el límite. El límite cuando S tiende a 0 va a ser negativa por este signo. Menos T sobre S en el numerador. En el denominador, el común denominador es S. Entonces, S que va a multiplicar a 1 más T por G1 de S más T por G2 de S. Y por la amplitud de la perturbación, por delta PL1 simplemente, ¿no? Acá se ve, S con S se cancela. Bien, ahora, si S tiende a 0, esto se hace 0. La función de transferencia, si S tiende a 0, si S tiende a 0, G1 de S, que es 1 sobre M1 de S más D1, si S tiende a 0, esto se hace 0 y nos queda 1 sobre D1. Lo mismo, G2 de S, cuando S tiende a 0, nos queda 1 sobre D2. Reemplazaremos esto. Entonces, vamos a tener la potencia de intercambio